Pasamos a la siguiente comunicación, presentada por el grupo de IRSI Caixa y lleva por título Limited Humoral and Specific T-cell Responses After SARS-CoV-2 Vaccination in People Living with HIV with Poor Immune Reconstitution. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar este trabajo y aquí. Como veis, es un trabajo en el que hay muchas personas implicadas del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona y en el que hemos analizado la respuesta humoral y celular inducida por las vacunas del COVID en una población de personas con infección por VIH y pobre de reconstitución inmunológica. Como sabéis, desde el primer caso que se reportó de COVID en Wuhan, rápidamente los casos se han propagado a nivel de muchos países hasta que se declaró una pandemia con afectación mundial. A día de hoy se han documentado más de 600 millones de casos y más de 6 millones de muertes. Gracias al desarrollo de las vacunas, que son seguras y efectivas, hemos visto una reducción importante a nivel de la mortalidad. Aquí podéis ver datos del impacto de las vacunas del COVID en diferentes outcomes. Por ejemplo, vemos que la población en azul vacunada tiene una menor incidencia de casos de infección, una menor incidencia de hospitalización, de casos severos por COVID y de muertes asociadas a COVID. Pero realmente la infección por SARS-CoV-2 es más severa en la población con infección por VIH. ¿Qué sabemos de esto? Pues hay varios trabajos que han intentado estudiar la severidad en estas personas y uno de ellos demostró que las personas con infección por VIH tienen una mortalidad más alta en comparación con los no infectados. Diferentes trabajos han intentado encontrar qué factores pueden estar explicando estos resultados y han visto que las personas con infección más severa son aquellos pacientes que tienen un recuento de linfocitos TCD4 menor a 200, 3 o más comorbilidades y personas de más edad, más de 40 años. Estos son los que tienen riesgo de hacer un COVID más severo. ¿Y cómo se explica esto? Pues cuando una persona se infecta por COVID, como han explicado en una ponencia anterior, ¿no? Hay una respuesta mediada por interferón de tipo 1 que es capaz de mediar una actividad antiviral. Además, los linfocitos TCD4 son capaces de inducir una respuesta tanto celular como humoral mediante la activación de linfocitos TCD8 que serán capaces de producir interferón gamma y mediar la actividad citotóxica que conseguirá eliminar los virus. Por otra parte, también se producirá una activación de las células B que serán capaces de producir anticuerpos que podrán neutralizar el virus. Pero ¿qué pasa en el caso de la infección por VIH? En estos pacientes se da una inflamación crónica que lo que hace es que se genera un ambiente de citoquinas que puede exacerbar la patogénesis. Además, hay un descenso de los linfocitos TCD4 junto con una exhaustión de los linfocitos CD8 y las células B, que esto es típico en la infección crónica por VIH y esto dará lugar a una alteración de la respuesta inmune, tanto celular como humoral. Es por este motivo, ¿no?, que en el caso de pacientes con VIH con menos de 200 CD4 han sido priorizados para recibir las vacunas desde el Sistema Nacional de Vacunación. Sin embargo, cuando miramos los ensayos clínicos de vacunas, ensayos en fase 2-3, esta población realmente ha sido muy poco representada y principalmente se han incluido pacientes que llevan tiempo en terapia antirretroviral, que están indetectables y con buenos niveles de linfocitos TCD4. De ahí nace el estudio en el que queremos investigar cuál es la respuesta inmune a las vacunas en este subgrupo. Para ello hemos hecho este estudio prospectivo observacional en el que se han incluido 58 personas con menos de 200 CD4, 36 con más de 500 y un grupo control VIH negativo que incluye 33 individuos. Todos ellos han recibido 2 dosis de vacunas de mRNA, básicamente Moderna la mayoría y algunos también Pfizer, y han recibido una pauta de 2 dosis. Hemos cogido muestras a nivel basal antes de la primera dosis, a la semana 4, justo en el momento de la segunda dosis y un mes después de la segunda dosis.
Y el objetivo primario ha sido analizar los títulos de anticuerpos IgG, anti-spike y anti-RBD mediante ELISA. Y como objetivos secundarios ha sido medir la capacidad de neutralización de los plasmas de un subgrupo representativo del total de la cohorte mediante un ensayo de neutralización con virus vivo. Y por otra parte, también en un subgrupo también hemos realizado un ensayo del ELISpot para medir la respuesta celular. A nivel de las características de los pacientes incluidos, la mayoría son hombres con una mediana de edad de 50 años y cabe destacar que en el grupo de menos de 200 CD4 había un 19% de pacientes que estaban detectables en el momento de la inclusión en el estudio. En cambio, en el grupo de más de 500 CD4 el 100% estaba indetectable. Cuando miramos la respuesta humoral inducida por las vacunas, vemos que en el grupo de menos de 200 CD4, después de la primera dosis y de la segunda, hay un incremento significativo de los títulos contra la Spike. Esto ocurre de manera similar en el grupo de más de 500 CD4 y en el grupo control. Sin embargo, cuando comparamos los tres grupos, vemos que los títulos de anticuerpos en el grupo de menos de 200 son menores de manera significativa en comparación con el resto. Datos similares vemos cuando miramos los títulos de anticuerpos IgG anti-RBD, vemos que en los tres grupos hay un incremento significativo inducido por las vacunas, pero de nuevo encontramos que el grupo de menos de 200 tiene cifras significativamente menores. Con la intención de caracterizar un poquito mejor esta población, lo que hicimos fue clasificar los pacientes en función de los títulos de anticuerpo. Encontrábamos el grupo con títulos bajos en gris y el grupo con títulos altos y vimos que en la población VIH positiva había un mayor porcentaje de personas con títulos bajos de anticuerpos anti-spike. Cuando analizamos diferentes características clínicas en estos dos grupos, los que hacían anticuerpos bajos o altos, realmente no hubo nada que nos diera una pista que fuera significativo, que permitiera diferenciar bien los individuos, pero sí que hay una tendencia hacia que el grupo con bajo títulos de anticuerpos están inmunosuprimidos durante un periodo más corto de tiempo en comparación con el grupo que hace títulos altos, 5 versus 11 años de supresión virológica. Con estos datos podemos decir que la población con una infección por VIH es capaz de hacer una respuesta humoral después de las 2 dosis de vacuna, pero la magnitud de esta respuesta es más débil en el grupo con menos de 200 CD4. A continuación miramos si los plasmas de estos individuos eran capaces de neutralizar el virus y para ello usamos un ensayo de neutralización y vimos que después de la semana 8, después de la segunda dosis, realmente hay un incremento significativo en los títulos de neutralización con valores similares en los tres grupos. Pero sí es importante destacar que en el grupo de menos de 200 CD4 hay un 33% de individuos que o bien no hacen una respuesta neutralizante o bien es de muy bajo nivel. En cambio, en el grupo de más de 500 CD4 hay solamente ocurren un 3,7% de individuos. De manera importante, los títulos de neutralización correlacionan de manera positiva tanto con los anticuerpos anti-spike como anti-RBD. De esta parte podemos concluir que hemos encontrado que 1 de cada 3 individuos del grupo de menos de 200 CD4 tiene niveles bajos de neutralización después de las 2 dosis de vacuna. Y por último, cuando analizamos la respuesta celular, lo que hicimos fue coger los individuos del grupo de menos de 200 CD4 y separamos los que tenían altos niveles de neutralizantes de los que tenían bajos niveles. Cogimos PBMCs de estos individuos y los pusimos en cultivo, donde añadimos péptidos que iban dirigidos tanto a pools de péptidos ante algunas regiones de la subunidad S1 como la S2 de la spike, incluyendo también la RBD. Y medimos por el ELISpot el porcentaje de células productoras de interferón gamma. Cuando miramos los pacientes que tenían altos títulos de neutralizantes, lo que vemos es que en la región S1
hay actividad significativa semana 8 para algunos de los pools de péptidos, ¿vale? Algunos de aquí y estos dos de la RBD, pero en cambio no había diferencias significativas en cuanto a la respuesta S2. Cuando miramos, nos centramos en los que tenían títulos bajos de neutralizantes, vemos que en estos no encontramos incremento significativo después de las vacunas en cuanto a respuesta celular. Cuando lo que hacíamos es comparar los individuos con altos títulos de neutralización con los bajos, veíamos que había un incremento significativo de respuesta celular para los que tenían títulos altos de neutralización, tanto para la SPIKE como para la RBD. Por tanto, podemos concluir que los individuos del grupo de menos de 200 CD4, que además tienen títulos bajos de neutralizantes, no son capaces de generar una respuesta celular protectora. Como limitaciones del estudio, podemos decir que no hemos analizado el grupo de VIH entre 200 y 500 CD4, que además nos ha faltado pues, el seguimiento a largo plazo para ver realmente cómo se comporta la respuesta inmune a 6 meses o a largo tiempo, pero deciros que hay un estudio, el COVID-BAC, que está liderado en el Hospital Clinic, que están justo generando estos datos y esperemos que pronto nos lo puedan presentar. Después también que no hemos hecho anticuerpos contra la nucleocápside para poder realmente excluir a aquellos pacientes que podían haber pasado un COVID asintomático, pero aún ya sí hemos sido capaces de detectar pues, que hay un porcentaje de individuos que no hacen respuesta, ¿no? Y finalmente, pues, que hay otras funciones de los anticuerpos, como ADCC, que también pueden tener un impacto en el COVID severo y que no hemos analizado. Y como conclusión es deciros que un mes después de la segunda dosis de vacuna hemos visto que en la población con menos de 200 CD4, 1 de cada 3 individuos hace títulos bajos de anticuerpos, una respuesta neutralizante débil y una ausencia de respuesta celular. Es verdad que a día de hoy no tenemos correlatos de protección que realmente definan a partir de qué nivel una persona puede estar protegida o no, pero sí que podemos decir que en este subgrupo la respuesta es menor y que por tanto podrían estar menos protegidos hacia hacer un COVID más grave. Y por tanto sería importante en este grupo, ¿no?, poder monitorizar la respuesta a la vacuna, poder vacunarlos con dosis adicionales, incluso pautas heterólogas, como se está llevando a cabo en un estudio, en un proyecto RBD-COP, y también utilizar tratamientos alternativos como pueden ser anticuerpos monoclonales tanto para prevención como para profilaxis. Y ya para acabar, dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este proyecto, tanto de IRSI CAIXA como de Lluita contra la SIDA. Tenemos el grupo de Jorge Carrillo, que han llevado a cabo los ensayos, los ELISAs, Nuria, que ha llevado con su grupo a cabo la parte de neutralización, Julia García Prado y Cristian Brander, que han llevado a cabo la parte de respuesta celular, y después toda la parte de Lluita y del hospital y a todos los participantes. Y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas. José Ramón. Sí, muchas gracias por la presentación. La pregunta obvia es la relevancia ahora, después de la tercera dosis, si lo vais a mirar después de la tercera dosis que está recomendada para esta población de menos de 200 CD4. Y la otra pregunta es, la Agencia Española del Medicamento, para recomendar anticuerpos, por ejemplo, ha cogido el Dintel de 260 Baus como para poder utilizar anticuerpos, por lo que decías de Bussell, bueno, independientemente de las variantes, que eso sería otro tema, pero si nos puedes traducir cuántos pacientes de estos menos de 200 tendrían menos de 260 Baus. Gracias, José Ramón. Nosotros, justo el punto de corte, cuando hicimos el estudio todavía no había salido el de 260 Baus y usamos uno alternativo que es de 193, que correspondía al percentil 25 de los individuos sanos. Y en base a eso pues, diferenciamos los que tenían respuesta baja de respuesta alta. Ahora probablemente, pues, y con esto, pues, fuimos capaces de ver en el grupo de menos de 200 CD4, ¿no?, que había un 60% de personas, 60% con títulos bajos.
Realmente no he mirado al incrementar este punto de corte el porcentaje cómo varía, pero imagino que debe estar por ahí. Y después, en cuanto a lo que comentabas de hacer el estudio a largo plazo, ¿no? Pues es muy importante porque realmente esto es como la foto de hasta un mes pos segunda dosis, ¿no? La pandemia va evolucionando muy rápido y a día de hoy pues ya los tenemos hasta con casi cuarta dosis, y entonces estos datos los están trabajando en el Hospital Clínic, que están justo analizando la respuesta a largo plazo. Tenemos una última pregunta. Felicidades por el trabajo. De los sujetos con menos de 200 CD4, un tercio no responden y 2 tercios responden. ¿Qué diferencias hay entre los 2 tercios que responden versus el tercio que no responde? Buena pregunta. Realmente intentamos ver a nivel clínico si había algún dato que pudiera orientarnos hacia alguna característica diferencial, que pudiéramos realmente en la consulta rápidamente predecir, ¿no?, quién puede responder o no responder. Y no hubo ningún parámetro clínico que nos diera una pista, salvo la tendencia que veíamos de personas que llevan menos tiempo suprimidas y, en comparación con los que hacen títulos altos. ¿La edad tampoco era un factor determinante? Y la edad, si no recuerdo mal, tampoco vimos que se asociara con diferente respuesta. Vale, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.